Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre el estado de oxidación. Y básicamente el estado de oxidación es un número que indica la cantidad de electrones, ya sea aceptados o cedidos por un átomo en un determinado compuesto químico, el cual puede ser, ya sea positivo, en este caso va a ceder un electrón, o puede ser negativo cuando lo acepta. Entonces, vamos teniendo eso en cuenta. Cuando es negativo es porque acepta electrones y cuando es positivo es porque cede electrones. Ahora bien, acá vamos a tener un pequeño ejemplo, el dióxido de carbono, el cual está compuesto por dos átomos de oxígeno por uno de carbono, en el cual el oxígeno siempre va a trabajar con estado de oxidación de ¿qué? De -2, y a multiplicarlo por los dos átomos que tenemos en ese determinado compuesto vamos a tener un estado de oxidación de ¿qué? De -4 para los dos átomos de oxígeno. Ahora bien, como este es un compuesto totalmente neutro, el átomo de carbono debería trabajar con un estado de oxidación de ¿qué? De +4, para que la suma del estado de oxidación con que está trabajando el átomo de carbono, que es +4 más -4, entonces nos va a un total de ¿qué? De 0. O sea, ¿qué significa esto? De que este compuesto químico, en este caso el dióxido de carbono, es un compuesto neutro. Reglas para asignar el estado de oxidación. Ahora bien, partíamos cuál es la definición del estado de oxidación. Ahora nos vamos con una regla para asignar estados de oxidación a quienes, a los elementos cuando se encuentran combinados con otros, formando de esa manera un compuesto químico. Entonces, la primera regla nos dice que el número de oxidación de un elemento libre es 0. ¿Cómo así? Ya vamos a ver un ejemplo acá, en donde vamos a tener como elementos individuales, vamos a tener al cobre, vamos a tener al zinc, vamos a tener al aluminio, entre otros elementos químicos que se van a encontrar que individuales. ¿Y cómo así individuales? Por ejemplo, en una reacción química donde vamos a tener el elemento cobre que va a reaccionar con otro elemento químico, decirlo de esta manera, oxígeno, el cual va a producir, en este caso, óxido de cobre, como lo tenemos acá en nuestro producto, óxido de cobre. ¿Y qué es lo que nos dice la regla? El número de oxidación de un elemento libre es 0. Estos átomos que yo tengo aquí están que libres, no están combinados. Por ende, su estado de oxidación es que 0. Lo mismo para quién? Para el oxígeno. Está que libre, no está combinado, por ende, su estado de oxidación es que es 0. Ahora bien, ¿qué pasa en los productos? Este sí va a tener un estado de oxidación para cada uno de ellos, pero no es la regla que estamos tratando ahora. Entonces, más adelante vamos a estar explicando cuál sería el estado de oxidación para el oxígeno y para el cobre. Segunda regla. En los iones de un único átomo, el estado de oxidación de un átomo coincide con la carga del ion. ¿Cómo así? Entonces vamos a tener los siguientes ejemplos. Ya tenemos el ion sodio, tenemos ion potasio y tenemos ion litio, entre otros. Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación para el ion sodio? En este caso, como nos está mostrando, una carga positiva. ¿Qué nos quiere decir eso? Que su estado de oxidación, en este caso para el sodio, es de que es de +1 o 1 más. 1 más o +1. La carga que del ion sodio. Lo mismo va a ser para quién? Para el ion potasio. Va a ser de qué? De +1. Lo mismo para quién? Para el litio, que va a ser de qué? De +1 el estado de oxidación de quién? Del ion. Entonces, eso es lo que nos dice esa segunda regla. Listo, ahora nos vamos para una tercera regla, la cual nos plantea de que el número de oxidación del flúor, ese que tiene el símbolo atómico F mayúscula, es siempre -1. ¿Cómo así? A ver, ya vamos a ver un ejemplo en donde tenemos al óxido de flúor. Entonces,
¿Qué me va a decir? En este caso, el oxígeno va a trabajar con un estado de oxidación de ¿cuánto? De +2. Es una exención del oxígeno cuando trabaje con estado de oxidación de +2, cuando esté combinado con este tipo de elementos como es el flúor. Y el flúor va a tener un estado de oxidación de ¿cuánto? De -1. Va a tener un estado de oxidación de ¿qué? De -1. Ahora bien, 2, que son 2 átomos de flúor, por -1, me va a dar un total de ¿cuánto? De -2. Y sumado al estado de oxidación del oxígeno, en este caso, que es una excepción para el oxígeno porque por lo general el oxígeno siempre va a trabajar con estado de oxidación de -2, nos daría la suma que es igual a ¿cuánto? A 0. Y si es igual a 0, entonces es un compuesto que neutro. Listo, acá tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos al fluoruro de hidrógeno, en donde el hidrógeno, veíamos en la primera regla, va a trabajar con estado de oxidación de +1. Bueno, no en la primera, en la segunda regla va a trabajar con estado de oxidación de ¿qué? De +1. Y el flúor, pues naturalmente, basados en esta tercera regla, va a trabajar con estado de oxidación de ¿qué? De -1. Sumados, vamos a sumar estos, entonces -1 más 1 nos va a dar igual a ¿qué? A 0. Entonces, esta es nuestra tercera. Ahora nos vamos para la regla número 4, la cual nos plantea de que el número de oxidación del oxígeno es siempre -2, como les mencionaba anteriormente. Pero este va a tener dos excepciones. Entonces, primero vamos a ver el ejemplo en el cual va a trabajar con el estado de oxidación de ¿qué? De -2. Y tenemos el óxido de hierro. Entonces, basados en esta regla, tenemos que el oxígeno va a trabajar con un estado de oxidación de ¿qué? De -2. Por ende, como este es un compuesto totalmente neutro, entonces el hierro debe trabajar con estado de oxidación de ¿qué? De +2. El hierro también tiene otros estados de oxidación como es el +3. Entonces, vamos a sumar estado de oxidación de +2 más -2, eso nos va a dar igual a ¿qué? A 0. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que este compuesto es totalmente neutro. Ahora nos vamos con las excepciones. Y la primera excepción nos dice que cuando el oxígeno se combina con flúor, su número de oxidación es que es +2. Y esa regla ya la veíamos anteriormente con el ejemplo que les había explicado. Ahora nos vamos con la excepción número 2. Cuando el oxígeno se haya formando un peróxido, en este caso tenemos el peróxido de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno por cada 2 átomos de oxígeno, su número de oxidación es -1. Entonces vamos a vernos un pequeño ejemplo aquí. Entonces, mire, acá vamos a tener el hidrógeno, como habíamos dicho antes, tiene siempre esta oxidación de ¿qué? De +1. Bueno, el hidrógeno también tiene sus excepciones cuando trabaja con el estado de oxidación de -1. En este caso está trabajando con +1. Como este es un compuesto totalmente neutro, el oxígeno en esta regla va a trabajar con esta oxidación de ¿qué? De -1. Entonces, +1, en este caso hay 2 átomos de hidrógeno, entonces daría que +2, y oxígeno tiene esta oxidación de -1 por 2 átomos de oxígeno que tenemos aquí también en el peróxido de hidrógeno, nos va a dar un total de ¿qué? De -2. Si lo sumamos, +2 más -2 nos va a dar igual a ¿qué? A 0. Entonces es un compuesto que totalmente neutro. Ahora nos vamos con la regla número 5 y nos dice: el número de oxidación del hidrógeno es siempre +1, como lo veíamos anteriormente. Ejemplo, vamos a tener aquí al fluoruro de hidrógeno. Entonces, hidrógeno va a trabajar con esta oxidación de que, basados en estas reglas de +1,
y el flúor va a trabajar con estado de oxidación de ¿qué? De -1. La suma de ellos dos nos va a dar igual a 0, lo que nos quiere decir que es un compuesto que totalmente neutro, pero tiene que una excepción como se lo había dicho antes. ¿Y cuál es esta excepción? Es la siguiente. En los hidruros metálicos, que es -1, entonces el oxígeno en los hidruros metálicos ya va a pasar de trabajar con estado de oxidación de +1 para trabajar con estado de oxidación de ¿qué? De -1. Por ejemplo, acá tenemos un hidruro, en este caso tenemos el hidruro de sodio. ¿Qué nos quiere decir? Que en este caso el hidrógeno ya no va a trabajar con estado de oxidación de ¿qué? De +1. Ahí esa quinta regla trabaja con esta excepción y va a trabajar con qué estado de oxidación de -1, pero siempre y cuando se esté trabajando en ¿qué? En hidruros metálicos. En los hidruros metálicos, que es que -1, ¿quién? El estado de oxidación para el hidrógeno. Y el estado de oxidación para este compuesto neutro en el sodio va a ser de ¿qué? De +1. La suma de -1 más +1 va a dar ¿qué? Igual a 0. Ok, ahora nos vamos para una sexta regla, la cual nos dice que algunos elementos tienen distinto estado de oxidación en función del compuesto que están formando. ¿Cómo así? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá tenemos óxido de hierro y tenemos trióxido de hierro. Entonces, acá, como veíamos en reglas anteriores, el estado de oxidación en los óxidos del oxígeno siempre van a ser que -2. Ahí igualmente, -2. Listo, eso está clarito ahí. Pero como tenemos un solo oxígeno, entonces es -2 para ese oxígeno. Y el hierro, por ende, debe trabajar con estado de oxidación de ¿qué? De +2. ¿Para qué? Neutralizar las dos cargas negativas de ¿quién? Del oxígeno. Y este compuesto es totalmente ¿qué? Neutro. La suma de sus cargas o de sus estados de oxidación va a ser igual a ¿qué? A 0. Pero ¿qué pasa acá en este siguiente ejemplo? Acá tenemos 3 átomos de oxígeno, entonces 3 por -2 da -6. Entonces vamos a tener -6 y se los vamos a sumar al estado de oxidación con que va a estar trabajando acá el hierro. El hierro acá debe trabajar para compensar los -6, debe trabajar con un estado de oxidación de ¿cuánto? De +3. Mire que aquí ya se va a cumplir la regla. Algunos elementos tienen distinto ¿qué? Estado de oxidación. En este caso el hierro, cuando está en óxido de hierro, trabaja con el estado de oxidación de ¿qué? De +2, pero cuando está en el trióxido de hierro va a trabajar con el estado de oxidación de ¿qué? De +3. Entonces, 2 son 2 átomos de hierro por +3 da a dar ¿qué? +6. Y la suma de esas cargas negativas y positivas de los estados de oxidación va a dar igual a ¿qué? A 0. Lo que nos dice que este compuesto es totalmente ¿qué? Neutro y por ende este que tenemos acá. Listo. Ahora nos vamos para una séptima regla, la cual nos dice de que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto ha de ser igual a su carga. Es decir, por ejemplo, si es un catión o un anión, será igual a la carga del ion. Y acá vamos a tener el siguiente ejemplo. Acá tenemos 3 átomos de oxígeno por uno de ¿qué? De cloro. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta regla? De que estamos presentes en un anión, por ende la suma de las cargas o de los estados de oxidación del oxígeno y del cloro debe ser igual a ¿qué? A -1, en este caso la carga que está presentando este compuesto totalmente ¿qué? Iónico llamado anión. Entonces, ya sabemos que el oxígeno va a trabajar con estado de oxidación de ¿qué? De -2. Pero ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 3 oxígenos. Entonces 3 por -2 va a dar igual a ¿qué? A -6. Igual a -6. Listo.
pero tenemos que en este caso el cloro, si nos vamos a la tabla periódica, exactamente en los estados de oxidación para el cloro, nos dice que este trabaja con un estado de oxidación de +5. Entonces lo escogemos, es el único que en este caso, que se necesita aquí este estado de oxidación. Entonces, -6 más 5 va a dar igual a ¿cuánto? A -1. Entonces, este -1 me dice que estamos en presencia de ¿qué? De un ión, en este caso, el del compuesto que tenemos en este preciso momento. Ok, ahora nos vamos para una segunda parte, la cual nos dice, si es un compuesto neutro, la suma algebraica de sus números de oxidación será ¿de cuánto? Será igual a 0. Ejemplo, ya lo veíamos anteriormente y acá vamos a tener ese mismo ejemplo. Entonces, óxido de hierro, que ya lo habíamos explicado antes,